Comenzamos este primer bloque con una tremenda entrevista. Vamos a poner un poquito de contexto, porque en realidad la crisis que han estado viviendo los colegios emblemáticos ha sido tremenda, desde la violencia, la infraestructura, y han habido ciertos voceros que han sido parte también de los padres, que han visibilizado la situación que están viviendo muchos de estos colegios. La semana pasada nos topamos con uno de sus ex, donde mostraba el estado de la infraestructura, sobre todo de los baños del liceo de aplicación, y hoy nos encontramos además con unos videos donde mostraban ciertos encapuchados, algunos explosivos dentro del mismo liceo de aplicación, y por eso hoy día tenemos a Claudio Vargas, apoderado del mismo liceo y también vocero de la organización Pro Clases, que está hoy día con nosotros. Claudio, bienvenido. Llegó la hora. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es un tema que tenemos que profundizar. Bueno, tú nos sorprendiste estas últimas semanas con estas imágenes del colegio rayado, los baños en unas condiciones deplorables. Hoy día vimos estos videos encapuchados, explosivos, y la verdad es que esta crisis sigue avanzando, y me imagino la frustración de ustedes como padres de que no se tomen las medidas. Se puso presupuesto por parte de la municipalidad a los liceos, pero pareciera que esa plata no está puesta en ninguna parte. ¿Cuál es tu visión y tu perspectiva de lo que está pasando? Mira, mi visión en son de ser el vocero de los apoderados Pro Clase del Liceo de Aplicación, organización que por cierto se formó el 30 de septiembre del 2022 en la misma dependencia del liceo. El otrora director Humberto Carrillo nos facilitó las instalaciones para poder en el fondo organizarnos respecto a esto. Y un poco tomándome de las palabras que decía José Francisco, creo que efectivamente cuando tenemos una alcaldesa que dice que Santiago está mejor que hace 2 años, y podemos visibilizar que lo único que se ha hecho es esconder y mirar para el lado, y presentan una herramienta que nos preocupa demasiado, que es la inacción, el no hacer nada, el hacer como que eso no existe, el tratar de bajar el perfil. Es tremendamente complejo para un alumno, cualquiera sea desde séptimo básico hasta cuarto medio, convivir con esto a diario. Los profesores tienen mucho miedo al respecto. Muchos profesores me piden, por favor, don Claudio, no nos involucre en esto por miedo a perder su trabajo. Humberto Carrillo fue desvinculado después de que yo desmentí a la municipalidad en un canal de televisión en vivo de una información de una reunión que habíamos tenido con la ex jefa de gabinete de Iracy Hasler, Nicole Araya, y la verdad que en vez de escucharnos, en vez de decirnos papás, cuéntenos lo que está pasando, la información que nosotros logramos tener, ellos nos persiguen, nos hacen persecución. No sé si mirarla como política, pero en vez de escucharnos, en lo personal, a mí el año pasado me quitaron la calidad de apoderado, por ejemplo, por supuestamente difamar. Tuve que recurrir a la Corte de Apelaciones, fue negada la causa de la Corte de Apelaciones, la volví a apelar, fue vuelta a negar por la Corte de Apelaciones, subió a la Suprema y la Suprema la revocó, porque habían ciertas garantías constitucionales mías, que la libre expresión, porque en el fondo me estaban aplicando el reglamento de convivencia escolar y decía, en lugar de los hechos, redes sociales. Entonces es como inexplicable que te apliquen un reglamento interno de una institución frente a lo que un apoderado explica o dice o denuncia en sus redes sociales. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes una autoridad que está muy vinculada con el oficialismo hoy día, ¿verdad?, con el gobierno de Gabriel Boric, te preocupa que no tomen acciones respecto a esto, que miren para el lado como haciendo que esto no existe. El año pasado en un programa de televisión, me acuerdo que compartimos set con Carolina Toá, la ministra del Interior, y ella me pidió que le bajara la intensidad. El ministro Monsalve se comprometió con un fiscal exclusivo para que viera estas causas. Lamentablemente ese fiscal después se hizo cargo del carabinero del Cabo Palma. Entonces no sabemos quién tomó la causa de los encapuchados en los liceos emblemáticos. Nicolás Cataldo, hemos conversado personalmente estas problemáticas con él en el Congreso. La Dirección de Educación nunca nos ha dado la posibilidad de poder expresarles como papá lo que está pasando, pero sí logramos obligarlos a escucharnos, porque lo llevamos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ahí se nos da la obligación de asistir y poder escuchar a través de la Comisión de Educación lo que nosotros teníamos que decir. Entonces, llegar a ese tipo de extremo de un ciudadano común y corriente que está denunciando un lugar donde se están cometiendo actos terroristas, porque ejercen el terror sobre el otro, la fuerza sobre el otro. Esto es un grupo que no supera las 50 personas, y el Liceo de Aplicación hoy día tiene una matrícula de 718 alumnos. Imagínate tú que el año 2022 habían 3 séptimos medios con un promedio de 40 alumnos por nivel, por curso. Hoy día tenemos un séptimo básico.
Qué increíble. Con 18 alumnos. Qué increíble. Bueno, y eso además es fruto de la degradación constante que han tenido los liceos emblemáticos, especialmente, bueno, el Instituto Nacional, también lo que ha pasado con el caso del Liceo de Aplicación. Y yo te quería preguntar, Claudio, a propósito de lo que significa estar en el día a día en el Liceo de Aplicación, porque ¿cuáles son las cosas que hoy día se ven, además de las cosas que aparecen o por redes sociales o en los medios de comunicación, pero evidentemente hay una complejidad respecto a lo diario, ¿verdad? Porque tú comunicabas y transmitías estas fotos de los baños, que los que hemos pasado por esa aula sabemos que por la aula, no sé, del Instituto Nacional, tampoco que las condiciones en general son mucho mejores, pero ya hay actos que uno dice, bueno, esto hace imposible que en este contexto se produzca un proceso educativo. ¿Cuáles son esas cosas que tú ves, que son observables y que uno dice, bueno, esto es inaceptable en cualquier colegio? A ver, desde la administración, desde todo en realidad. O sea, si nosotros analizamos el tema de cómo juegan con la ilusión de la comunidad educativa, cuando tenemos una alcaldesa que anuncia públicamente que se invirtieron 3.488 millones en reparaciones por un par de proyectos presentados al Ministerio de Educación, se hace complejo en el fondo poder lidiar el cómo se solucionan las cosas, porque lo único que se invirtió y que efectivamente se reparó en el Liceo de Aplicación fueron los baños de los docentes, que quedaron impecablemente bien, y la bomba de la cámara séptica de Camin 29, pero más no así la de Camin 21. Según lo que le responden a este medio de comunicación, ellos, por parte del municipio, invirtieron 36 millones de pesos. Pero esto es un problema que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú no solucionas las problemáticas desde raíz, que tienen que ver con cosas básicas, con el funcionamiento de la totalidad de los baños, aquí, más allá de los rayados, es la función. Claro. De cada 10 baños, 6 están malos. Claro. Eso entonces, lo veíamos en las fotos. Claro, que entonces mostraste. Tampoco cumplen con la capacidad. Imagínate, el otro día cuando tomé las imágenes del día de ayer, prácticamente, si bien digo, con temas de 10 colillas de cigarro en las tazas de los baños. Yo entré solo al baño y cuando entro y siento el olor a droga que había adentro, era increíble, mandé a buscar a los inspectores, pasaba droga. Y tú te preguntas, ¿dónde están las autoridades? Porque tampoco es responsabilidad del director. El director llegó en agosto del año pasado. Entonces, si tú te pones a pensar académicamente, ellos están para ayudarnos a los papás y a los alumnos de manera académica. Es el sostenedor, es el municipio, la administración es la que tiene que solucionar el tema de la infraestructura y no hacer creer, como lo publican en sus redes sociales, que estos son los baños impecables. Sí, es verdad que son impecables, pero son de los docentes. ¿Y los alumnos dónde están? Hay urinarios que no tienen agua, que los alumnos orinan y no tienen cómo irse esa orina. En el fondo. Claro. Entonces, si tú te das cuenta, ya hacen el cruce de imágenes respecto de las primeras que yo les compartí con el tema del destrozo, del cual están los baños del Liceo de Aplicación. Desde ese mismo baño es donde salen los encapuchados y lanzan bengalas en el Camin 21. El segundo video es Camin 29. O sea, se pasean por los 2 edificios tirando bengala y ustedes pueden ver en el video a vista de adultos que tienen que cubrirse los oídos. Y nadie hace nada. Entonces, cuando llegamos a este punto y tú te das cuenta que la alcaldesa, Iracy Hasler, no se da el tiempo de sentarse a conversar, tenemos que darnos las vueltas tremendamente largas, llegar en este caso al Congreso, a la Comisión de Educación, luego de un año y fracción de estar metiendo ruido con esto, diciendo, está pasando este problema. Efectivamente, la comunidad está muy complicada. El año pasado sacaron un comunicado los asistentes de la educación cuando el inspector fue apuntado con un arma en la cabeza. ¿Se recuerdan de ese hecho? Sí. También tenemos un alumno que se quemó el 25% de su cuerpo un día sábado. Nosotros el día jueves, 2 días antes de esa toma, nos comunicamos con la tercera comisaría de Santiago Centro, con la prefectura, dimos el aviso, Carabineros fue al lugar, constató la toma, se comunicó con Rodrigo Rocco, quien es hoy día el director de educación, que todo esto fue el jefe de campaña de Iracy Hasler, y por cierto fue uno de los creadores del SLEP, que tanto fracaso tiene en Chile con la educación. En ese tiempo lo creó junto a Miguel Crispi, Javiera Martínez y Rodrigo Rocco, cuando Nicolás Izaguirre era el ministro de Educación. Bueno, hoy día es el director de Educación de la ADEM.
de la Municipalidad de Santiago, y él no autorizó el desalojo. O sea, si él hubiese autorizado el desalojo de manera infragante, habríamos evitado que 2 días después un niño se quemara el 25% de su cuerpo. ¿De qué nos sirve de que haya un protocolo de acción frente a los hechos si necesitamos que haya un protocolo para que los hechos no ocurran? Claro, previo. Exacto, que los niños puedan estudiar tranquilos. Yo les pregunto siempre a mi familia y a las autoridades, cuando las tengo al frente, diputados, senadores, ¿es tan difícil entender que queremos tener un colegio para estudiar y tranquilo? Exacto. Yo te quería preguntar desde la perspectiva de la comunidad, porque el sueño de todos los padres, de todas las familias, es que sus hijos reciban una buena educación, estén seguros, cuando ellos van a trabajar, sus hijos estén seguros en el colegio. Entonces, ¿Cómo es la sensación de todos los padres que cada día mandan a sus hijos al colegio, se enfrentan a este tipo de situaciones, no saben si, sobre todo los más chicos, están expuestos a la violencia que de repente ejercen estos 50 que aparecen con las molotov, y al mismo tiempo el tema de las matrículas efectivamente se ha reducido porque la gente ya no quiere meter a sus hijos en estos colegios, que finalmente era un tremendo escalón educativo, social para muchas familias? Es complejo porque hay muchas familias de escasos recursos en el liceo de aplicación. Por supuesto. Y muchos alumnos el año pasado, hasta el momento, y eso es bueno destacar, esta dirección nos reunimos como papá, como proclase con el director, días antes que se iniciaran las clases, que fue el primer día que subimos la imagen el día 29 de febrero. Y tomamos acuerdo que en cierta hora no avise personal en el portón, por ejemplo, por donde salían. La municipalidad, ese portón este año sí se reforzó como los papás lo pedimos que se reforzaran. Y en estos últimos 3 días, en estos intentos, lo que tú pudiste ver en las imágenes del último video que compartí en mi Twitter, que lo voy a aprovechar de dar acá, que es Claudio Vargas P, en Twitter, en X, Claudio Vargas P. Ahí lo pueden ver. Eso ocurrió adentro del liceo porque no pudieron salir a la calle. Llevan una semana 3 veces intentando salir y no han podido salir. Pero en ese caso todos los paradocentes tienen que en el fondo como esconderse, porque ya la vez anterior que se le evitó salir, terminamos con un inspector apuntado en la cabeza con una pistola. Entonces, si tú me preguntas cuántas de esas personas están procesadas, tenemos como papás nula información. Cuando ellos se refieren a que está la información en la fiscalía, ellos piden que sea esto como reservado. Y faltan a la verdad en muchas cosas. Tratan de dibujar un mundo de Narnia, como conversamos entre los papás, que no existe. Porque la última vez que se produjo el desalojo del liceo de aplicación, cuando se lograron detener, ¿se recuerdan ustedes? A 52 adultos, mayores de edad, digamos, donde un número cercano a los 5 o 6 eran adultos, ya que no eran del colegio, y muchos alumnos que no eran del colegio también estaban al interior. Fue porque ya llevamos un año trabajando con inteligencia, con carabineros, con muchas personas que en el fondo presentamos una idea de buscar la manera de poder saber quiénes son, quiénes participan, indistintamente que después queden en libertad y salgan para su casa, para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Y en esa oportunidad, la municipalidad levanta un comunicado que como que la Dirección de Educación había autorizado el desalojo, pues eso es falso. Carabineros, por la flagrancia del hecho que estaba ocurriendo, que estaba siendo atacado con artefactos incendiarios como bombas molotov desde el interior, pidió autorización de la Fiscalía se comunicó con el juez de turno autorizó el ingreso de Carabineros al lugar por el ataque que estaba recibiendo, y es por eso que una vez que Carabineros ingresó, se vio en la obligación de constituirse por primera vez en el lugar un fiscal. Si hubiera sido solicitado por la municipalidad, no llega el fiscal a constituirse en el lugar. Y el fiscal llegó al liceo de aplicación para corroborar, en el fondo, que él había solicitado una orden efectiva y correctamente al juez correspondiente en ese momento. Y hay una cosa que llama la atención porque claro, de las imágenes que uno ve y de los hechos que hemos conocido también en otros liceos, ¿verdad? Se sabe quiénes son. En el fondo es un grupo, el mismo grupo, constantemente organizado, perfectamente organizado, que están dispuestos a usar la violencia. Se han quemado ellos mismos, se han quemado compañías, es decir, se sabe quiénes son. Y son desafiantes. No, por supuesto, sí. O sea, tipos que están dispuestos a quemar vivo a otra persona, me parece que más que desafiante, delincuente propiamente. Exacto. Tal. Pero más allá de eso, si están, uno se pregunta, son las mismas personas que están en un lugar cerrado, que es decir, no hay que ser Sherlock Holmes para averiguar quiénes son.
¿Por qué no se hace nada al respecto? ¿Por qué sigue permaneciendo esta situación? ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque es más fácil mirar para el lado. Porque no tienen cara de criticar a quienes ellos utilizaron para llegar a donde están. Recuerden ustedes que Irasi Halder se paseaba por la plaza de armas gritando no contra aula segura, que había sido una ley creada a puerta cerrada dentro de ese municipio, donde con drones se perseguían a los estudiantes y los criminalizaban. Y cuando me toca exponer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, tenemos a la Seremi actual de Educación diciendo que ha sido todo un éxito el evitar este tipo de cosas porque usan drones. Entonces, cuando tú te das cuenta que ocupan las mismas herramientas que ellos condenaban, no van a accionar para condenarlos, porque en el fondo, gracias a ellos, están donde están hoy día. Los utilizaron para llegar ahí. Y ahora los olvidaron, porque no le arreglan los baños, porque no le dan una buena alimentación, porque no le dan un buen contenido académico, porque politizan todo y no se dan cuenta que son niños. El Liceo de Aplicación hoy día está convertido en un centro prácticamente de adoctrinamiento. El pasillo que une un edificio con otro edificio tiene murales de los hermanos Vergara, tiene murales de un montón de libros que tienen que ver con ideologías comunistas, pero de lucha. De hecho, hay frases que dicen: lucha con fuego en tus manos contra la autoridad y vencerás. Y esos son murales que están autorizados por la dirección, porque si no están autorizados serían pintados. Claro. Y hoy día están iluminados. Entonces tú ahí te dices, bueno, de verdad es todo el mundo al revés, pero nosotros no queremos cerrar por fuera. Creemos que la educación pública se puede salvar. Creemos que la gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta que la administración de Santiago hoy día miente en todo sentido. Tal cual como cuando decía el mismo ministro Nicolás Cataldo de que había que hacer la diferencia entre tasación comercial y valor fiscal. Y ahí se iban a dar cuenta por qué la Clínica Sierra Bella costaba 8.000 millones y no los 1.000 millones que inicialmente el dueño lo vendía. Entonces, yo de verdad hago un llamado a no creer en las mentiras, a no caer no creer en que estamos mejor que hace 2 años. Tenemos la posibilidad de salvar la educación pública. Yo creo que eso se va a reflejar en la urna a fin de año cuando la gente no vuelva a votar por Irasi Halder nunca más. Bueno, estamos con Claudio Varga, apoderado del Liceo de Aplicación y vocero de la organización Proclase. Lamentablemente estamos llegando al final del primer bloque del programa. Te queríamos agradecer por estar con nosotros. La verdad es que es algo que la gente necesita escuchar, necesita saber lo que está ocurriendo adentro. Es realmente una pena lo que ocurre con los liceos emblemáticos. Un último y pequeño mensaje muy cortito, que estamos creando una vía como más directa de comunicación para todo quien quiera enterarse de lo que pasa al interior. Y es súper simple, claudiovargas.cl. Porque es más fácil poder patentar a mí si alguien me quiera demandar a mí, y no tengo ningún problema, ahí nos enfrentaremos a la justicia. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo, y la gente para que pueda seguir claudiovargas.cl lo que está pasando en el Liceo de Aplicación. Muchas gracias por estar en Llegó la Hora, y esperamos contar contigo pronto también. Muchas gracias. Y con esto nos vamos a una pausa, volvemos en unos minutos aquí en Llegó la Hora 92.1 Radio Agricultura.